Buenos días. Buenos días. Nos ponemos de pie y empezamos cantando Maravilloso Él. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso es Él, Cristo el Señor, Rey soberano aquí, y ensalzado allí, maravilloso es, Cristo el Señor. Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios, nos inclinamos y le adoramos, maravilloso es Cristo el Señor. Podéis sentar. Hoy vamos a leer en Proverbios 20, del 1 al 5. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Vamos ahora. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos, Señor. Te pido que tú nos ayudes a tener unos corazones dispuestos para escuchar y aplicar la palabra en nuestras vidas, Señor. También te pido por Justin, Señor, para que tú lo guíes en todo lo que diga hoy, Señor. Y ayúdanos también a alabarte y a adorarte, Señor, con estas canciones que vamos a cantar ahora, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando. Nos ponemos de pie. Y vamos a empezar con Ante el Trono Celestial. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí.
resucitó, el inmutable era yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz, el pecado
que la luz de Dios sea vista hoy en hechos de amor y en actos de fe. Habla, oh Dios, y cumple, Señor, tus propósitos para tu gloria. Enséñanos obediencia, Señor, humildad real, reverencia a ti. Pruébanos y escudriñanos bajo el resplandor de tu santidad. Danos esa fe que podamos ver tu glorioso amor y tu autoridad. Tu verdad no puede fallar, líbranos, Señor, de incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévanos para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe caminamos hoy, tus promesas son mi unigoso ser. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Podéis sentar. Bueno, pues los niños pueden ir a su clase. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy bien. Espero después de las fiestas que hemos descansado bien. Creo que no, ¿verdad? Yo tengo que decir una cosa, que el miércoles fue un tiempo precioso. No sé si estuviste aquí, realmente has experimentado exactamente lo que estoy hablando. Pero la próxima vez que hacemos un culto especial para los testimonios, quiero animaros a todos que realmente es un tiempo que no quieres olvidar o perder, mejor dicho, ¿vale? Bueno, hoy vamos a empezar con una serie nuevo, de mensajes que se llama Un Encuentro con Dios. Y vamos a dejar esa pantalla ahí por un tiempo, ¿vale? Porque vamos a hacer algo un poco diferente que normal. Porque normalmente vamos de esa pantalla y hablamos del título del mensaje, luego los versículos, pero yo voy a hablar un poquito sobre lo que vamos a hacer hoy y luego oramos y seguimos con la predicación y hablamos de las escrituras, porque hoy vamos a tocar muchísimos versículos hoy, ¿vale? Entonces tenéis que apoyarme porque tenemos algunos pasajes bastante largos para leer en el libro de Génesis, ¿vale? Pues hoy, como he dicho, vamos a empezar esa serie de sermones, de mensajes que se llama Un Encuentro con Dios. Y tenemos ahí por debajo la realidad, la lucha y la belleza. Y lo que vamos a hacer es mirar a los atributos de Dios y cómo nos afectan de una forma real los atributos de Dios. Eso no va a ser un estudio sobre los atributos, como hablar doctrinalmente sobre
los atributos, sino cómo los atributos realmente afectan nuestras vidas cotidianas. Y vamos a hacerlo a través de mirar a las experiencias de algunos personajes de la Biblia y cómo los atributos de Dios, el carácter de Dios realmente afectó sus vidas. Y hoy vamos a hablar de la presencia de Dios. Ponemos la pantalla. Vamos a hablar de su presencia. Yo sé que eso no es un atributo de Dios, lo sé, ¿vale? No estoy aquí como ya se ha vuelto loco, que ha perdido el norte, lo que sea. Yo sé que no es un atributo, pero sin saber lo que su presencia es en nuestras vidas, realmente no podemos apreciar bien lo que son sus atributos, lo que es su carácter. Entonces vamos a orar y seguimos con el mensaje. Padre Celestial, gracias por ese día que nos has dado. Aunque hace frío, gracias que no está lloviendo para que más gente pueda venir. Pueden salir de su casa, pueden hacer paseos, pueden hacer muchas cosas. Gracias por eso. Te pido en este momento que realmente enfocamos en lo que tú quieres decir a nosotros acerca de tu presencia, de cómo funciona tu presencia en nuestras vidas y cómo afectó un hombre muy conocido de la Biblia tu presencia. Ayúdanos en ese momento realmente a entender lo que vamos a estudiar en esas escrituras para que podamos aplicarlo bien en nuestras vidas, para que cuando salimos de ese salón a través de esas puertas que tenemos ahí detrás, que realmente salimos cambiados, diferentes. Y ayúdanos realmente a ceder paso al Espíritu Santo en nuestras vidas para que realmente Él pueda hacer la obra para cambiar nuestros corazones, porque nosotros no podemos hacer nada sin su poder y sin su obra. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Dios desea que experimentamos su presencia. ¿Creemos en esto? La verdad es que sí. Dios desea que experimentamos su presencia. Y como hemos hablado antes en Colosenses y también a lo largo del serie de sermones sobre la paradoja de la paz en las Navidades, sabemos que la presencia de Dios no depende de las circunstancias en la vida y nosotros experimentamos su presencia tampoco es debido a las circunstancias y las situaciones en que estamos en la vida. Muchas veces hablamos de Dios como algo lejos de nosotros o que Él está en el cielo. Y eso es absolutamente verdad, que Él está en el cielo en ese momento. Pero también tenemos que saber que Dios es omnipresente. No solamente está en los cielos, sino que está en todo lugar, en todo momento. Es omnipresente, es uno de sus atributos, es su carácter, es quien es. No está limitado por un cuerpo, no está limitado por una zona, sino que está en todo lugar, en todo momento, no importa lo que está pasando. Pero Él quiere que conoces o que conocemos y que experimentamos y que podemos vivir en la realidad que también está aquí cerca. Que no solamente está a nuestro lado, está en ese salón, sino si somos creyentes, que está con nosotros. Es lo que significa uno de los nombres de Jesús, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Él quiere que sabemos que no solamente está en el cielo, no solamente que está en este mundo, sino que si somos cristianos, si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, realmente tenemos la presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Él quiere que sepas que Él está cerca de ti y que entiendes que eres conocido por completo, amado profundamente y que eres transformado de manera integral en su presencia. Fuera de su presencia no tenemos esa promesa. Pero si somos creyentes tenemos que saber que Él nos conoce completamente, Él nos ama profundamente y en su presencia, con Él en nuestras vidas, pues somos transformados totalmente. Estamos en su presencia si somos cristianos. Tenemos su presencia presente en nosotros. Entonces, vamos a ver la belleza de la presencia de Dios en nuestras vidas.
si somos cristianos. Si realmente tenemos a Dios en nuestras vidas, pues obviamente vamos a ver la belleza de su presencia. Pero vamos a ver la belleza de la presencia de Dios a través de la vida y la experiencia de un hombre que se llamaba Jacob. ¿Conocemos a Jacob? Estamos hablando de Jacob, el hijo de Isaac. Jacob es el segundo gemelo nacido de Isaac y es el hijo, o Isaac es el hijo de Abraham. La familia de Jacob era una familia, no sé si la palabra adecuada o correcta sería disfuncional, pero que sí, no funcionó como debe ser. ¿Cómo puedo decir esto? Tenemos que recordar que Jacob y su hermano Esaú eran totalmente diferentes. Jacob era un chaval que era más de la casa, sabía cómo cuidar de la casa, cocinar, limpiar, sembrar, y era favorecido por su madre. Y luego tenemos a Esaú, que era un hombre más del campo, que sabía cómo acampar, hacer senderismo, cazar, y era favorecido por su padre. Entonces, tenemos división. Tenemos una casa disfuncional, que la madre favoreció, ¿es la palabra? A Jacob y el otro, el padre, a Esaú. Entonces tenemos una casa dividida y sabemos cuando hay división no funciona como debe ser. Pero Dios bendijo a Jacob diciendo, eso es después de su nacimiento, antes de todo lo que va a pasar, que vamos a mencionar en un momento. Pero Dios bendijo a Jacob diciendo que va a ser mayor que su hermano y que su hermano servirá a él. Eso es al revés. Debe ser el mayor que va a recibir la bendición de Dios, ¿no? La bendición de su familia, y él va a realmente enseñar a toda su familia y cuidar de su familia. Pero Dios quería usar a Jacob en vez de Esaú, porque Dios vio algo en Jacob que no vio en Esaú. Tenemos que saber que el nombre de Jacob significa engañador. Engañador. Y su carácter era igual que su nombre. ¿Cómo sabemos esto? Pues vamos a hablar de lo que hizo. Jacob no quiso esperar que Dios cumpliera con su promesa, entonces actuó según su carácter, engañando a su hermano. Engañó a su hermano para que Saúl le vendiera su primogenitura. ¿Qué es el primogenitura? Pues es su herencia, de ser el primer nacido, el que tiene honor en la familia, el que realmente va a recibir toda la bendición de su padre. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 25. Es el primer acto de engaño de Jacob, bueno, después de intentar coger el talón de su hermano en su nacimiento, sabemos esto. Estaba intentando salir primero. Pero en Génesis capítulo 25, vamos a leerlo juntos, ¿vale? Cada uno que quiere leer un versículo, yo voy a empezar con el versículo 27 y luego vamos por ese lado y terminamos con el versículo 34. Cada uno que quiere leer, pues puede leer un versículo hasta que terminamos con el versículo 34, ¿vale? Ponemos los versículos ahí en la pantalla. La Biblia dice, y crecieron los niños, y Saúl fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, Dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió
Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entendemos la historia, ¿no? Que Esaú está por tanto tiempo en el campo cazando, haciendo cosas ahí, lo que hace este hombre, y volvió muriendo de hambre. Bueno, es lo que dicen los niños, ¿no? Pues que me muero de hambre. Yo siempre digo a Silas, no estás muriendo, no vas a morir, perdón. Tranquilo, cógete algo, come y no vas a morir, no pasa nada. Pero este hombre no podía pensar más allá que solamente lo que era, lo que estaba pasando en su barriga, lo que estaba pasando en su estómago en ese momento. Entonces él menospreció su primogenitura porque no sabía realmente lo que significaba su primogenitura. Pero no fue tanto Esaú con su menospreciar la primogenitura, sino que vemos a Jacob astutamente, sabiendo quién es su hermano, conociendo quién es su hermano, su forma de pensar, él dijo, a mí me encanta, aunque es muy mal, ¿no? Pero me encanta lo que él dice, lo que él hizo. Y dijo Jacob, te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y luego Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Él quería conseguir lo que fue prometido a él, pero él quería conseguirlo por su fuerza, o a través de su fuerza, o a través de su mérito, lo que él podía lograr. Con eso Jacob consiguió la herencia del primer nacido de la familia. Entonces vemos que lo que Dios planeó, pues está pasando, pero no de la forma en que Dios quería hacerlo. Jacob lo hizo queriendo realmente superar a su hermano. Pero eso no fue suficiente para Jacob, ni su madre. No solamente la primogenitura, sino que Jacob quería conseguir algo aún más importante. Y Rebeca, la madre de Jacob, también quería esto. ¿Qué querían ellos? Pues querían la bendición de Isaac para Jacob y no para Esaú. Vamos a Génesis capítulo 27. Leemos otro pasaje. Versículo 1 a versículo 10, ¿dónde hemos terminado? Entonces, Tere, si tú puedes empezar con el versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, Tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de la cabra, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerás, para que él te bendiga antes de su muerte. Vale, entonces tenemos que saber que Jacob, queriendo mucho más que solamente la primogenitura de su hermano, sabiendo que Dios realmente prometió la bendición, pero él confió en el plan de su mamá, de su madre. Él realmente quería hacer exactamente lo que dijo su madre, el plan de su madre, y lo hizo exactamente como ella explicó. Y funcionó. Funcionó de maravilla. Que él estaba ahí preparando el guiso, él puso los pieles de los animales, la ropa de su hermano, él intentó cambiar
su olor, ¿no? Él también puso pieles en sus manos para que sus manos tendrán un poco de pelo, ¿no? Entonces él se acercó a su padre diciendo que era Esaú que ha vuelto con esa caza, con ese guisado, y que él quería dar a su padre de comer y luego recibir la bendición que es debido a Esaú. Y esto funcionó de maravilla. Génesis 27, versículo 27 a 29 dice, y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo y diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé de rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sirvante, pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Qué consiguió Jacob? Pues la bendición que realmente pertenece a Esaú. Justo después que salió Jacob, ¿sabes quién volvió de la caza? Pues Esaú. Esaú, sin saber que Jacob ya ha robado, ha engañado a su padre y robó la bendición de su padre, empezó a realmente cocinar un guiso, lo hizo y se acercó a su padre, diciendo que es, padre, he vuelto de la caza, tengo el guisado, la comida que tú quieres comer, la comida que te gusta. Y su padre, sorprendido, pues ya ha bendecido a ti, ¿no? Pero fue su hermano Jacob. Y Saúl, enfadado con su hermano, enfadado con su padre, él pidió otra bendición de su padre diciendo, ¿que no tienes otra bendición para mí? ¿O solamente tienes una bendición? Y vamos a notar lo que Isaac dijo a su hijo Esaú. Génesis 27, 38 a 41. ¿Dónde hemos terminado? ¿Quién fue la última? Bueno, vamos a empezar con Rocío. Pues el versículo 38. Dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás, y a tu mano servirás, y sucederá cuanto te fortalezca, te descargarás su yugo en tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Vamos a mantener ese versículo ahí rápidamente. Vamos a notar el lenguaje. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Porque el cambio entre la bendición de Jacob, o la diferencia, para decirlo así, entre la bendición de Jacob y la bendición que recibió Esaú, era Jacob va a ser bendecido, él va a ser cuidado, él va a ser el mayor que todos, que las naciones van a servir a él, incluso los hermanos van a servir a él, y los que bendicen a Jacob, Dios va a bendecirles, y los que maldicen a Jacob, pues Dios también va a tratar con ellos según lo que dicen. Pero también él dice, aquí, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. En ese momento, Esaú está
estaba tan enojado con su hermano que él prometió matarle. Jacob desde ese entonces huyó de Saúl y Rebeca, su madre, le mandó a vivir con su tío Labán, el tío de Jacob. Fue en ese viaje cuando Jacob realmente por la primera vez experimentó la presencia de Dios en una forma real. Es en ese viaje que vemos a Jacob realmente experimentar la presencia de Dios. Y vamos a verlo. Vamos a Génesis capítulo 28. He dicho que vamos a tocar muchos versículos hoy, ¿vale? Entonces, vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 22 de capítulo 28. Y creo que hemos terminado con Gustavo, ¿no? Entonces, Jacinto, si tú puedes empezar con el versículo 10 y leemos hasta el versículo 22. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Adán. Y luego a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová sería mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieras, el diezmo apartaré para ti. Vale, entonces tenemos que saber que está en camino hacia la casa de su tío Labán y estaba huyendo de su hermano Saúl. Eso fue su plan y también el plan de su madre. Y llegamos a este sitio donde él tenía que parar por la noche y descansar porque el viaje era largo. Y cogió algunas piedras, preparó su como camita, ¿no? No puedo entender cómo podía usar una piedra como un colchón o cualquier cosa. Puede ser un colchón para dormir o una almohada para realmente poner su cabeza. Yo no sé cómo puede hacer eso, pero lo hizo. Y en este sueño, en ese descanso, Dios apareció a Jacob en ese sueño. Y lo que vemos aquí es realmente la misma bendición o la misma promesa que vemos en la vida de Abraham. Es la misma cosa que vemos en la vida de Isaac, que son los descendientes, no los descendientes, sino sus, ¿qué es la palabra? Sus antepasados, sus antepasados. Y ahora vemos Dios otra vez va a volver a decir la promesa que él hizo con Jacob en su nacimiento. Es lo que hemos visto. Y la primera cosa que vemos en la presencia de Dios en ese momento, en la vida de Jacob, es que Dios le prometió su bendición. Es lo que vemos. Es lo que dice Dios en versículos 13 y 14. Y aquí Jehová estaba en lo alto, el cual dijo, Jehová diciendo esto directamente a Jacob, yo soy Jehová, y el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra
en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu semiente. Tenemos que recordar que esto pasó directamente después de engañar a su padre, después de engañar a su hermano, robar la primogenitura, robar lo que es la bendición del primer nacido que pertenecía a Esaú. Tenemos que recordar que eso es justamente después de este acto de engaño, este acto de realmente mentir a su padre. Y luego Jacob huyó de la presencia de su hermano. No estaba ahí tomando las consecuencias o recibiendo las consecuencias de su acción. Él huyó en vez de quedar y hacerlo como un hombre. Pero la primera cosa que Dios hizo con Jacob después de este momento, que es pecado, Dios realmente repitió el pacto que tenía con Jacob. De la promesa de la bendición. Él quería bendecir a Jacob desde que antes de su nacimiento. Dios tenía un plan para usar a Jacob para realmente bendecir a su pueblo Israel. Y Jacob no quería esperar tanto tiempo para conseguirlo, para lograrlo. No estaba dispuesto a esperar a Dios para que Dios pueda hacerlo porque fue la promesa de Dios. Él quería hacerlo. Pero a pesar de esto, Dios bendijo a Jacob otra vez. Y dijo que su descendencia va a ser innumerable. Y que Dios va a bendecir a todos los pueblos, todas las familias de la tierra a través de este hombre. A través de su familia. Mis hijos, bueno, Gedeón por lo menos está aquí. Él puede testificar de esto. Si mis hijos me engañan, la primera cosa que digo a ellos no va a ser bendición. Va a ser bendición cuando tú tienes que tratar con tus hijos después de desobediencia, engaño, mentir. No va a ser palabras de bendición. Van a ser palabras de castigo. Van a ser acciones de castigo. ¿Verdad? Pero vemos otra cosa con Dios. Es verdad que Jacob va a sufrir las consecuencias en su vida. Pero Dios está recordando a Jacob en ese momento: te he permitido que te voy a bendecir y voy a realmente cumplir con mi promesa. Es que sabemos que Dios es, como dice la canción, el buen padre, ¿no? Es como el versículo que compartió Elizabeth el miércoles, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero no solamente el fin que esperan ellos, sino que el fin que Dios desea en su vida. Tenemos que recordar que el deseo de Dios para la vida de Jacob es bendición. Es hacerle una nación, hacer de él una nación que va a ser el pueblo de Dios. Es increíble. Después de ese pecado, después de hacer lo que hizo Jacob, pues Dios dijo, pues te he permitido, voy a cumplir con mi promesa. Y ahora estoy recordándote otra vez de la promesa de la bendición en tu vida. Romanos 5, versículo 8 a 11, dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Suena parecido, ¿no? Aunque hemos sido engañadores, hemos sido pecadores o que somos pecadores, Cristo murió por nosotros porque Él quiere llevarnos a un fin deseado que Él tiene planeado para nosotros. Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, no por nosotros, sino por Él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, no por nuestra vida, no por lo que hacemos nosotros. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué está diciendo Pablo? Igual de lo que estamos observando en la vida de Jacob, que no depende de ti, no depende de nosotros. La promesa de Dios en la salvación es la promesa de Dios. Él siempre va a cumplir con su promesa. Él siempre va a hacer lo que Él nos dijo que va a hacer. Y si somos cristianos, tenemos que recordar que somos como Jacob. Aunque hacemos mal, aunque pecamos, aunque desobedecemos a Dios de vez en cuando, Dios siempre cumple con su promesa. Y ¿sabes lo que me encanta? Que Él siempre es fiel para recordarnos de su promesa. Es lo que vemos en la vida de Jacob. Jesús mismo, cuando salió de la tierra, animó a sus discípulos con la verdad de que tuvo que salir, pero preparar un lugar para ellos y para nosotros. Juan 14, versículo 2 a 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues para preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos que saber una cosa. Si somos cristianos, si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, en solamente su sacrificio en la cruz para perdonar nuestros pecados, y no estamos realmente confiando en ninguna otra cosa, ninguna cosa que hacemos nosotros, sino solamente en su sacrificio, pues tenemos la promesa de la reconciliación, tenemos la promesa de la salvación, del perdón de pecados, y no debemos olvidarlo. Aunque Jesús en ese momento no está presencialmente con nosotros en su forma carnal de un ser humano, tenemos que saber que porque Él salió, tenemos su Espíritu Santo con nosotros, su presencia, y debemos recordar que aunque Él tenía que salir por ese momento para preparar el lugar para nosotros, Él va a volver para llevarnos a ese sitio. Es una promesa de Dios y debemos recordar que Él nos prometió bendición, no maldición. Es lo que vemos en la vida de Jacob. Aunque actuó de una forma incorrecta, aunque él hizo mal en su vida, aunque es un engañador, Dios le permitió su bendición. Pero luego Dios también, en el capítulo 28 de Génesis, lo que hemos leído, Dios le permitió su presencia continua. Versículo 15 es un versículo bastante cortito, pero tiene una profundidad increíble. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vamos a analizar esa promesa de su presencia continua. Para empezar, Dios le dijo, yo estoy contigo. ¿Podemos entender algo diferente que solamente esas palabras? Realmente Dios está diciendo, yo estoy contigo. No hay otra forma en que podemos traducir lo que Dios está diciendo, sino que es la presencia de Dios. No había ningún sitio donde Jacob podía estar sin Dios. Dios estaba con él. Él no podía esconderse,
Él no podía escapar de Dios. Dios estaba con él. Luego Dios dijo, y te guardaré por donde quiera que fueres. No solamente le permitió su presencia, sino también su protección. Entonces tenemos que saber, en el lugar donde hay la presencia de Dios en nuestras vidas, pues hay protección. Dios cuida Él en quien está. Y me encanta la siguiente parte de esa promesa. Y volveré a traerte a esta tierra. ¿Qué podemos entender de esto? ¿Sabes lo que podemos entender? Que Él no prometió a Jacob que Él va a quedar en ese mismo sitio siempre. Y que ese lugar va a ser el lugar de Dios y que ese lugar va a ser el lugar de la bendición. Sino que el lugar de la bendición es la persona. Y que Dios va a bendecir a la persona en vez del lugar. Y que no importa dónde estés, Dios va a te va a volver al sitio donde te ha prometido darte. Es decir, que Jacob tenía la promesa de recibir ese sitio, el sitio donde estaba ahí descansando en ese momento, que va a ser la tierra prometida. Aunque no estaba siempre en ese mismo sitio, Dios va a volverle a ese sitio para que Él pueda cumplir con su promesa. Es parte de su presencia. La última parte de la promesa es la duración de la validez de la promesa. Él dijo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios dijo, estoy contigo, voy a cuidar de ti. No importa dónde vayas, yo voy a volverte a ese sitio. Y esto va a pasar el tiempo necesario hasta que cumplo con mi promesa. Eso es Dios hablando. Vemos esta promesa en vigor. Incluso en la vida de Josué, muchos años después de la historia de Jacob. Que todavía los israelitas, el pueblo de Dios, no ha vuelto a la tierra prometida. No consiguieron la posesión de la promesa de Dios todavía. Cuando Josué tomó el liderazgo después de la muerte de Moisés, Dios le permitió su presencia otra vez como lo hizo con Jacob. Josué 1:9 dice, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Otra vez Dios está diciendo, pues, la promesa que hizo con Abraham, la promesa que hizo con Isaac, la promesa que hizo con Jacob, y también tú vas a recibirlo, Josué. Tú tienes la misma promesa que estos hombres. Dios, tenemos que saber que Dios, tratando con nosotros, no siendo israelitas, no siendo pueblo de Israel, de la nación de Israel por sangre, sino somos parte de la familia de Dios, pero somos ramas engendradas, porque no somos de sangre. Tenemos que saber que Dios nos mandó el Espíritu Santo para que tendremos su presencia en todo momento y en todo lugar. No solamente para que está aquí cerca, sino que está en nosotros como cristianos y no hay ningún sitio donde estamos sin su presencia. Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Efesios 1, verso 13 a 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, estamos hablando de Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la presencia de Dios continua en nuestras vidas hasta que estamos en la presencia física
de Dios. Versículo 14. Que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos que saber una cosa, que Dios está diciendo a nosotros, como Él dijo a Jacob, no estamos diciendo que tenemos la misma promesa de la tierra prometida, sino tenemos la promesa de su presencia continua. Él está diciendo a nosotros que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Él está con nosotros en forma del Espíritu Santo para sellarnos hasta que estamos ahí en su presencia, porque el Espíritu Santo es las aras de nuestra herencia. Nuestra herencia es la redención. Nuestra herencia es la salvación. Nuestra herencia es el lugar en el cielo. Y que Él está con nosotros a través del Espíritu Santo hasta que estamos en su presencia física. Romanos 8, versículo 35 a 39. Me encantan esos versículos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes de todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, ¿vale? Sabemos esto, es Juan 3:16. Y por su acto, su hecho, lo que Él hizo en sacrificar su propia vida en la cruz del Calvario, pues por ese acto de amor somos más que vencedores. Y que nadie puede quitarnos el amor de Dios. 38. Por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y mira, y si hay una cosa que Dios no ha mencionado aquí, específicamente, Él va a decirlo aquí. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada fuera de Dios que no ha sido creado por Dios. Entonces Dios está diciendo que incluso los ángeles, incluso Satanás, que es un ser creado por Dios, ni Él puede quitarnos de su presencia, de su amor, de su promesa. ¿Y sabe lo que pasó con Jacob? Después de despertarse del sueño, Jacob siguió en su viaje, y llegó a la casa de su tío Labán, donde pasó 20 años. Él fue engañado por su tío por esos 20 años de quedar y cumplir con algunos requisitos para conseguir a Raquel, pero lo que pasó fue un engaño tras otro. El engañador ya ha sido engañado y salió de la casa de su tío Labán con 2 mujeres, Raquel y Lea. Y se fueron hacia la tierra de sus padres. Realmente estaba haciendo un viaje y él sabía todo lo que implicaba este viaje, que él tenía que ver a su hermano otra vez. ¿Y sabe lo que pasa? Jacob tuvo mucho miedo de su hermano Esaú. Él mandó un mensaje en el camino antes de llegar a la tierra de sus padres. Mandó un mensaje a su hermano para intentar apaciguar su ira, porque él sabía que Esaú quería matarle. Y él tenía tanto miedo que Jacob empezó a orar. ¿Cuántas veces
esperamos a orar hasta el último momento, ¿no? Génesis 32, versículo 9 a 12 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy en todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbreme ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre de los hijos, con los hijos, perdón. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Qué está diciendo Jacob? Pues líbrame. Quiero escapar de esa situación. Quiero que tú apaciguas la ira de mi hermano, que realmente nada va a pasar mal a mí, ni a mi familia, mis hijos, mis mujeres. Pero el enfoque de Jacob fue su hermano Esaú. Él pensaba que su mayor problema era su hermano Esaú, pero eso fue un error. Porque su problema no era que su hermano mayor quería matarle. Su problema mayor era que olvidó de la promesa de Dios. Olvidó de la bendición que Dios quería bendecirle o darle. Él olvidó de la promesa de la presencia continua de Dios en su vida. Que no hay ningún mal que va a pasar a él hasta que él, Dios, cumple con su promesa. Y Dios tuvo que apoyar a Jacob, recordar la promesa que hizo él con Jacob. Y es lo que vemos en Génesis capítulo 32, y eso va a ser el último pasaje que vamos a leer. Versículo 24 a 32, vamos a leerlo juntos. Yo voy a empezar con el versículo 24 y luego vamos a cambiar la dirección, ¿vale? Vamos por ese lado. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Entonces Jacob y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el que el tendón se le contrajo. Bueno, entonces sabemos más o menos lo que pasó, ¿no? Después de esa oración, pidiendo la salvación de Dios, de escapar de la situación en que estaba, porque él sabía que su hermano quería matarle. Él mandó a su familia a dormir, a los siervos también, y él estaba solo. Estaba ahí durmiendo, y de repente un hombre cogió a Jacob. Y vemos esa lucha. Vemos esa lucha que Dios tuvo con Jacob en ese momento. Jacob mismo dijo que
he visto Dios cara a cara. Sabemos que eso es una preencarnación de Jesús. Jesús en ese momento estaba ahí luchando con Jacob. Y tenemos que saber que Jacob tuvo que reconocer que su mayor problema no fue Esaú. Porque si él realmente confiaba en Dios, en su promesa, pues el problema con Esaú va a ser tratado de Dios de una forma. No tenía que mandar un mensajero antes para apaciguar a su hermano. No tenía que buscar a Dios en esa forma para pedir la salvación de Dios para escapar las consecuencias de su pecado. Él solamente tenía que confiar que Dios va a cumplir con su palabra. Su mayor problema era que no confió en Dios. Y Dios tuvo que apoyarle y recordar que Dios es el Dios Todopoderoso. Que Dios es el Dios fiel, que nunca cambia. Que Dios es el Dios que siempre cumple con su promesa. Y por eso tenemos esa lucha. Jacob sabía lo que estaba pasando. Y Dios solamente tuvo que tocar su pierna, esta parte, ¿no? Y el tendón se contrajo, ¿es la palabra? Y desde este momento vemos a Jacob andar cojo. No sé si él usó algo como una muleta para apoyarle, pero él andaba diferente desde este momento. Y sabemos las ramificaciones para el pueblo de Israel, incluso que no pudieron comer el tendón de los animales que pasaba por esa parte del... Qué fuerte, ¿no? Consecuencias muy largas y muy grandes, ¿no? Pero Jacob tuvo que recordar el problema que tenía, que no confiaba en Dios. Aunque recibió las promesas vez tras vez tras vez, y que Dios trató con la situación en su vida vez tras vez tras vez. Pero desde ese momento vemos un Jacob diferente. Hasta que Dios también dijo, desde ese momento tu nombre no es Jacob, tu nombre es Israel. Y desde ahí no vemos un Israel desconfiar en Dios el resto de su vida. Por lo menos no está registrado. Cristiano, tenemos la promesa de Dios de su presencia continua, de su bendición. Tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. Tenemos la promesa que Él va a cuidar de nosotros. Tenemos la promesa de que al final de nuestras vidas no vamos a sufrir las consecuencias eternas de nuestro pecado, aunque sufrimos las consecuencias en el momento, en el mundo, pero que tenemos un Salvador que realmente sacrificó a su propia vida para rescatarnos del castigo final del pecado. Y mi pregunta para los cristianos que están aquí hoy día es esto. ¿Confías en la promesa de Dios? ¿O estás tan enfocado en las circunstancias en tu vida? Tu problema no es
el pecado en tu vida. El problema no es la situación en la casa. El problema no es los hijos, no son los hijos. El problema no es el trabajo. El problema es que no confiamos en Dios y tomarle a su palabra. Estamos tan enfocados en lo que está pasando a nuestro alrededor y es muy difícil no mirar y estar muy enfocado en lo que está pasando por lo que está pasando en el mundo, ¿no? COVID-19. Pero sabes una cosa, que Dios también nos promete cuidarnos, no importa si caemos mal con COVID o no, que tenemos la promesa de Dios de su presencia continua y Él está con nosotros a través del Espíritu Santo hasta que estamos allí en su presencia física en la gloria. ¿Por qué tememos? ¿Por qué desmayamos? ¿Por qué estamos tan afligidos por las cosas que están pasando en el mundo cuando Dios es el Dios Todopoderoso? Quizás que tuviste que pasar por momentos como Jacob y Dios tenía que recordarte de su promesa de una forma que cambió tu vida. Yo sé que eso ha pasado a mí por lo menos 2 veces. Yo no sé cuántas veces ha pasado a ti, o si ha pasado a ti. Pero Dios no quiere que nosotros desconfiamos en Él. El problema no es la situación en que estamos. El problema es que no confiamos en Dios como debemos confiar en Dios. Somos como Jacob muchas veces. Pero Dios quiere que seamos como Israel. Que no desconfiamos en Él. Lo tomamos a su palabra, sabiendo que Él va a cumplir. Y si hay alguien aquí que no es cristiano, o alguien que está escuchando a través de Facebook Live, que Dios tiene una promesa. Si entregas tu vida a Él, si confías en Él para darte el perdón de tus pecados, te va a dar su presencia, su salvación, su amor, su justicia, su perdón, su bendición. Pero solamente si confías en Él. Es como lo que hemos leído en Romanos 8, lo que hemos visto ahí, en Romanos 5 también. Tenemos que recordar que eso no es debido a nosotros, es debido a Dios. Tú no puedes llegar a Dios, pero gracias a Dios que no tenemos que llegar, que Dios vino a nosotros a través de Jesús. Y Él quiere ser tu Dios y bendecirte y prometerte su presencia eterna. Vamos a ver. Parece sea gracias por esos versículos que hemos leído hoy. Gracias por la historia de Jacob. Te pido que tú usas estos versículos para cambiar nuestras vidas. Si hay un cristiano aquí que está dudando de tu promesa en su vida, ayúdale a recordar que tiene tu presencia continua en su vida, tienes tu bendición en su vida y que no tiene que desconfiar, no tiene que desmayar, que él o ella puede seguir adelante. No importa lo que es en la situación en que está. Tu promesa sigue en vigor. Te pido ahora también, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que todavía está confiando en
una iglesia o las opiniones de los hombres o la filosofía o lo que sea, pero no ha confiado en ti. Entonces no ha recibido la promesa que hoy será el día en que realmente confía plenamente, que decide desde hoy que él quiere o ella quiere recibir la promesa tuya para nosotros, la salvación completa, el perdón de nuestros pecados, tu bendición sobre todo lo que hacemos y mejor que cualquier otra cosa, tu presencia continua, que no estamos solos, no importa lo que está pasando. Ayuda a esa persona realmente a confiar en ti, realmente poner su fe en tu Hijo Jesucristo para su salvación. Padre, ayúdanos realmente a ser gente que experimentan tu presencia en cada momento. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Pues Manolo. Me admira pensar siempre en recordar que estas historias se hicieron hace 3.000 o 4.000 años aproximadamente y que Dios sigue siendo siempre el mismo, pero también el hombre sigue siendo el mismo. El hombre también sigue siendo igual de astuto, de mentiroso, de engañador, siempre intentando luchar con su propia fuerza, con su astucia, y Dios siempre con esos brazos extendidos, paciente, esperándonos a que vayamos a sus brazos, ¿no? Así que bendita la predicación una vez más, que llega a nuestros corazones y nos sigue ayudando a conocernos y a conocer al Señor y a seguir adelante con Él. Muy bien, pues vamos a recordar los anuncios, pero antes pues comentar que hasta que no haya nuevos cambios de normativas, se va a suprimir la segunda reunión del domingo y vamos a tener solamente un culto, ¿vale? Por la mañana, hasta que, a no ser que nos cambien otra vez el tema de aforo o cualquier otra historia que está habiendo tantos cambios. Pero hoy sería el último domingo que tendríamos 2 reuniones. Así que ya el próximo domingo, Dios mediante, pues tendríamos una sola reunión. Seguir recordando que tenemos nuestro estudio bíblico los miércoles aquí a las 7:30 y tenemos 2 estudios. Uno, los hombres, que estamos viendo, bueno, pues los pasos de un buen hombre, y las mujeres que tienen su estudio de Controla tu mente. Tanto uno como otro, pues os animo a que estéis aquí porque es de bendición y podemos seguir creciendo para la gloria del Señor. Recordar también los trataditos que tenemos ahí para el reparto, pues que está a la disposición de todo hermano o toda aquella persona que quiera, puede llevárselo y repartir para que nos conozcan aquí en el pueblo, o amistades, conocidos, en los trabajos, en fin, toda la labor que se haga para el Señor es poca. Y bueno, también como habitual, pues tenemos este privilegio los creyentes de poder ofrendar para el Señor, y ya sabéis que lo hacemos de esta forma, que es cogiendo el sobre y marcamos si es para la misión de Mallorca o si no para la iglesia, y lo depositamos en el canasto. Que nadie se sienta obligado, es un privilegio de los creyentes y no nos podemos ni vanagloriar de ello porque es de lo que el Señor nos da. Y por mi parte, pues nada más, vamos a tener una oración y cantamos la última canción. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor, por poder escuchar tu palabra, Señor, poder estar aquí junto con los hermanos, poder tener estas canciones que hemos estado este tiempo, Señor, reunión, y poder adorarte y alabarte, Señor, y recordar una vez más lo grande que tú eres y lo pequeño que nosotros somos y míseros, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por habernos dado luz un día para entender cuánto nos amas, Señor, y cuán perdidos estábamos y cuánto te necesitábamos, Señor. Y bendice tú esta ofrenda una vez más, Señor. Sigue tú proveyéndonos y ayudándonos como lo has hecho hoy, Señor, porque tus promesas son fieles y permanecen para siempre, Señor. Bendícenos una vez más, Señor. En tu nombre, amén. Nos ponemos entonces en pie para cantar la última canción. Cerca de ti, Señor.
Muchas gracias por haber venido. Nada.